Quiero leer un soneto que me pareció adecuado con el tema del pasaje que acabo de leer. Es un soneto muy bonito de Calderón de la Barca. Dice, se llama ¿Qué quiero? Y dice, ¿qué quiero, mi Jesús? Quiero quererte, quiero cuanto hay en mí del todo darte, sin tener más placer que el agradarte y sin tener más temor que el ofenderte. Quiero olvidarlo todo y conocerte. Quiero dejarlo todo por buscarte. Quiero perderlo todo por hallarte. Quiero ignorarlo todo por saberte. Quiero, amable Jesús, abismarme en ese dulce hueco de tu herida y en sus divinas llamas abrazarme. Quiero por fin en ti transfigurarme, morir a mí para vivir tu vida, perderme en ti, Jesús, y no encontrarme. Amén. El ideal de la vida cristiana, el ideal nuestro, es Cristo. Me llama la atención el pasaje que está ahí en la pared, donde dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Es el ideal nuestro, parecernos a Jesús. Bueno, aquí Pablo, hermanos, está batallando un poco con una serie de iglesias que estaban en la región de Galacia, porque estaban siendo confundidas por una corriente judaizante. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran cristianos, pues medio sancochados y judíos que querían que las gentes a las que alcanzaba Pablo en la misericordia de Dios también observaran cosas de la ley, que no bastaba con Cristo, había que hacer cosas. Y Pablo, por supuesto, se indigna, como cuando él dice, ¿a quién hacen tropezar? Y yo no me indigno. Y está ahora apelando a lo que ellos habían recibido, a lo que habían creído, que para nosotros también es lo mejor de lo mejor, lo que hemos recibido. Estaba inclusive Pablo más o menos a la altura del escritor al libro de los Hebreos, porque los hebreos, los judíos cristianos, estaban vacilando en su fe, queriendo regresarse al judaísmo, y entonces el escritor a los Hebreos les dice que Cristo es lo mejor, mayor que todo, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que los ángeles, mayor que todo, y que en Cristo está lo mejor de lo mejor. Dejar a Jesús es lo peor. Y habla de mejor pacto, mejor resurrección, mejor patria, mejor sacrificio, mejor sacerdocio. Todo lo mejor está en Jesús. Vale la pena tener a Cristo en el corazón. Amén. Yo sé que con Cristo nadie pierde. Ahora, Pablo aquí, hermanos, está usando una metáfora sobre una mujer que va a dar a luz. O sea, habla del sufrimiento. Porque cuando Pablo llegó a Galacia, dice que llegó enfermo. No sé si estaba enfermo de su vista o algo tenía, porque inclusive él mismo les llega a decir a los Gálatas que si hubiera sido posible, si hubieran sacado los ojos para él. Y dice que lo recibieron como a un ángel. Es más, dice que lo recibieron como a Cristo. Pero luego pasó un tiempo y se encuentra ahora Pablo con que las almas que él había ganado ahora tenían problemas de convicciones, tenían problemas, querían regresar otra vez al judaísmo. De hecho, Pablo menciona un riesgo aquí de que perdieran la imagen de Cristo. Es más, casi lo está diciendo, que habían perdido la imagen de Cristo. En la vida cristiana, hermanos, el que lo hace todo es Él. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo creo que del 1 al 100 Él lo hace todo. Pero estas personas estaban diciendo, no, ustedes tienen que observar el sábado, tienen que circuncidarse, tienen que guardar los días de fiesta, tienen que observar las lunas nuevas. No basta con conocer a Cristo, pero nosotros en esta hora y en este siglo y en este momento somos testigos de que Cristo basta y sobra. Amén, hermanos, basta y sobra. Ahora, el ideal de Pablo era que Cristo fuera totalmente completado en ellos,
que lo estaban perdiendo de vista, porque siempre, hermanos, va a haber circunstancias adversas que nos quieran estorbar. No cité el pasaje donde dice Pablo, ¿a quién hacen tropezar? Y yo no me indigno. ¿A quién hacen tropezar? Dice, y yo no me indigno. O sea que Pablo había experimentado, no solamente en la iglesia de Galacia, sino, por ejemplo, en Corinto también, la perturbación que algunos daban para que vacilaran en el evangelio que Pablo había predicado. Presentar el evangelio, hermanos, no fue fácil para el apóstol Pablo en Galacia. Él, el sufrimiento fructífero, lo compara a una mujer que está de parto. Y el fruto, por supuesto, del sufrimiento era la vida de Cristo, transformando vidas ahí en Galacia. Era Cristo el que hacía todo, por supuesto, pero usaba este instrumento de barro. Así como cuando Pablo llegó con temor y temblor a Corinto, dice que el Señor le dijo, no temas, Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora, hay algunos pensamientos aquí, hermanos, que considero importantes en este pasaje, porque Pablo no se da por vencido. Pablo no se desanima fácilmente. Pablo otra vez está dispuesto a sufrir dolores como de una mujer encinta, para que sus hijitos, a los que llama con cariño, reflexionen y reaccionen y no se pierdan. Pero lo primero que quiero mencionar aquí, con tanto cuidado como nos enseña el Espíritu Santo a través del pasaje, es que hay un riesgo traslucido en nuestro texto aquí. Hay un riesgo. Yo quisiera pensar, hermanos, que el cristiano que se convierte no se pierde. Me gustaría pensar eso de veras, que no se pierde. Pero la escritura que voy a leer ahorita y la experiencia me dicen que el que cree estar firme, mire que no caiga. O sea que sí hay un riesgo que se trasluce y que la vida cristiana debe vivirse con mucho cuidado, con mucha entereza, con mucha convicción y con profundas raíces en la palabra del Señor. Amén. Porque vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo donde, dice Pablo, no debemos de desconocer las maquinaciones del diablo. Amén. O no las desconocemos, lo da por hecho. Cuando él dice, vuelvo a sufrir, entonces se abre este panorama de que hay un riesgo aquí traducido en nuestro texto. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, puede cotejar conmigo unos pasajes que le voy a mencionar. El primero está en Gálatas 1:6, para que usted vea el riesgo que se trasluce en la expresión de Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya Cristo había sido formado, ya Cristo estaba realmente en ellos, pero ahora están perdiendo la imagen de Cristo. Dice, estoy maravillado, fíjese, dice Pablo, 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aquí hay mucho cuidado porque en otra palabra él dice que no hay otro evangelio realmente. El evangelio es Cristo y dejar el evangelio es dejar a Cristo. Así como cuando Dios les reclama a los hebreos aquellos dos pecados tan aberrantes que cometieron, cuando les dice, porque dos pecados ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Si lo dejan a él, como dice en la escritura, y se van tras la vanidad, dice, se vuelven vanos. Y la vanidad es la nada. La vanidad aludía aquí a los ídolos, y el ídolo es nada, dice, y el que adora ídolos se vuelve nada tampoco. Ahora, en Gálatas 3:1, dice aquí el apóstol, aquí se va un poquito en la exhortación y dice, oh Gálatas insensatos. ¿Sí sabe qué quiere decir insensato? Quiere decir sin ceso. Eso quiere decir sin ceso. Tienen la cabeza vacía, pues ¿qué pasó? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os sedujo? Dice una versión. Esta dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, la predicación del evangelio había tenido resultados tremendos entre ellos. Ellos se habían convertido al Señor.
en esa experiencia debían haber permanecido cabalmente, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Amén. Como dijo alguien, el que es salvo sabe, y el que no, no sabe nada. Amén. Cristo es todo para nosotros. Ahora en Gálatas 3:3 dice Pablo, tan necios sois, o sea, ya no solamente los llama insensatos, sino necios, que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El que perfecciona la vida cristiana en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. El que hace la obra en nosotros es el Espíritu Santo. Por eso dije ahorita, del 1 al 100, Él lo hace todo. Amén. Él lo hace todo. En Gálatas 4:20 menciona otra palabra que llama la atención aquí, porque dice, Gálatas 4:1, me temo de vosotros, dice, que haya trabajado en vano con vosotros. Se fija que en todos estos pasajes se trasluce un riesgo peligroso de perder el alma. En el 4:20, Pablo está perplejo, dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros. O sea que ustedes recibieron el testimonio de Cristo, ustedes casi literalmente vieron a Cristo crucificado. ¿Y quién les anunció el Evangelio? Era Pablo, el que había recibido por revelación el Evangelio de Cristo. Uno de los más grandes expositores del Evangelio después de Jesucristo era Pablo. Entre los apóstoles era el más grande. Y cuando él expone el Evangelio, pues expone a Cristo personalmente entre ellos y se convierten al Señor. Y dice, estoy perplejo en cuanto a vosotros, porque están dejando todo por nada. Luego en el 5:4 dice, aquí fíjese el riesgo que presenta aquí este pasaje. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay mucha gente entre presbiterianos y bautistas que presentan el Evangelio como que una vez salvo, para siempre salvo. Y no importa cómo estés y dónde estés, aunque estés detrás de la barra de una cantina, si Cristo viene te vas con Él. No es así. Mire lo que está diciendo aquí Pablo. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire, yo sé que por el lado de Dios está todo el poder. Yo sé que Cristo dijo, los que están en mi mano, nadie los va a arrebatar de mi mano. También sé que Él dijo, y si alguien los quiere arrebatar de mi mano, yo las pongo en las manos de mi Padre, y de la mano de mi Padre nadie los va a arrebatar. Sí, por Dios no queda. El problema somos nosotros. Vamos en la barca con Cristo. Amén. Sí, hay problemas, hay adversidades, hay enemistades, hay vientos contrarios, hay tempestades tremendas, pero estando Cristo con nosotros vamos a pasar al otro lado. Así dijo Jesús, pasemos al otro lado, pero no se baje de la barca. No se baje. No le va a pasar lo que a Pedro, que se bajó y por poco y se lo tragan las olas del mar. ¿Sí? Ahora, un pasaje más. Gálatas 5:7. Dice aquí el apóstol, estoy hablando de que el pensamiento principal aquí de Pablo, de que vuelvo a sufrir, trasluce un riesgo. Y esto nos debe prender luces rojas a todos, de que qué cuidadosos debemos de ser, qué persistentes debemos de ser, qué profundas convicciones debemos de tener, qué conocimiento tan profundo debemos de tener de la Escritura y de Él. Porque dice la Escritura, en mi corazón, ¿qué? He guardado, ¿qué? Tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Gracias, hermano. Gálatas 5:7 dice, vosotros ¿qué? Corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? O sea que hay gente que se confunde, hay gente que tropieza, hay gente que se estanca, hay gente que deja de seguir a Jesús. Así como cuando aquellos discípulos que oyeron cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre y todo, dijeron que algunos se escandalizaron y dijeron, ¿quién va a comer su carne y a beber su sangre? No entendieron el lenguaje. Dice, y dejaron de seguir a Jesús.
y dejaron de seguir a Cristo. Ahora, hay un pensamiento más aquí, sobre un segundo pensamiento que brota del texto, y es que el respaldo bíblico acerca de la verdad que Cristo sea formado en nosotros. Ese pasaje es ideal para este pensamiento, el que está allí en la pared. O sea, que el respaldo bíblico que tenemos acerca de la verdad de que Cristo sea formado en nosotros está abundantemente, porque dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Así como Pablo dijo en una ocasión, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ese es el ideal, el que Cristo sea formado completamente en nosotros. Y nosotros debemos hacer un examen introspectivo, un análisis en qué parte de nuestra vida todavía Cristo no está formado en nosotros. Porque Dios no se conforma con menos que la perfección en nuestra vida. Amén. Así como le dijo Dios a Abraham, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y sé perfecto. Ahora, la intención divina en el diseño de Dios para los suyos es que reciban la forma, las cualidades, los atributos, el carácter y la identidad con Jesús, con su Hijo. Amén. Ese es el propósito de Dios. Romanos 8:29. Voy a argumentar ahora un poquito sobre este aspecto de que Cristo tiene que ser formado en nosotros. Dice Pablo a los Corintios en el 2:14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo. Y por medio nuestro, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Para los que se pierden, somos olor de muerte para muerte. Y para los que se salvan, somos olor de vida para vida. Pero lo que está diciendo es que todos los poros de nuestra alma deben transpirar a Cristo. Amén. Debemos transpirar a Cristo. Dice aquí Romanos 8:29, ¿lo tiene? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos, ¿cómo? Conformes a la imagen de su Hijo. O sea, ese es el propósito del Padre, que nos parezcamos a Cristo. Por eso dije al principio, el ideal de nuestra vida es Cristo. Amén. No es el evangelista fulano, no es el pastor sutano, no. No es el teólogo, no es el doctor en divinidades, no, es Cristo. A quien debemos de parecernos es a Cristo. Y desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente, hay muchas fallas, no solamente en los cristianos, sino aún en los líderes, donde nos falta de veras parecernos a Jesús. Luego dice aquí que según Pablo, en Filipenses 3:21, aún nuestros cuerpos físicos deberán ser hechos de acuerdo al cuerpo glorificado de Cristo. Fíjese, dice aquí, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación, o sea, bajeza, nuestro cuerpo vil, dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo se manifieste, amén, entonces seremos así, semejantes a Él, con cuerpos glorificados. Bendito sea el Señor para siempre. O sea, nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía, pero va a ser redimido un día. Fue redimida nuestra alma, amén. Pero nuestros cuerpos, dice Pablo, que encuentro en mis miembros, dice, una ley que se llama la ley del pecado. Está en mis miembros, dice. Este cuerpo tiene que ser redimido. Ahorita por la gracia del Espíritu Santo está sujeto, amén. Y debemos tenerlo sujeto para gloria y honra del Señor, amén. Ahora, Pablo considera a los creyentes el cuerpo de Cristo. Esto es, hay una intimidad tan estrecha entre Cristo y los creyentes que Pablo los considera miembros de Él como órganos de un cuerpo, el cual es Cristo. La cabeza es Cristo, nosotros somos parte de su cuerpo, amén. Así como cuando Pablo menciona la metáfora del matrimonio en la relación de Cristo y su iglesia, así como nosotros somos carne de su carne y hueso de su hueso, dice el apóstol, en esa unidad perfecta, así como cuando dice
que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así, la metáfora del capítulo 5 de Efesios, Pablo está hablando de una unidad perfecta con Cristo. Amén. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Amén. Que sean uno en nosotros, una unidad perfecta. Efesios 4, 12 y 13. Efesios 4, 12 y 13. Dice aquí Pablo, a fin de perfeccionar a los santos, fíjese, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, ahí está el pasaje, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el pasaje en la pared, para que no se nos olvide que el ideal es Cristo, que el propósito de Pablo al hablar con los Gálatas es que nos parezcamos a Cristo, porque en una parte dice que tenemos la mente de Cristo, en otra parte dice que debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y en otra parte dice, sed imitadores de mí, Pablo, como yo de Cristo, y en otra parte Jesús dice, ejemplos he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. El ideal es Cristo. Amén, es Cristo. Ahora, nuestra identidad con Cristo, por ningún motivo, se debe detener por nada. Al contrario, debemos identificarnos ante las gentes, ante los hombres, que somos epístolas vivientes, así dice el apóstol, hechura de una obra perfecta por la mano de Cristo. Dice Colosenses 1:28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Amén. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, no va a haber perfección si no estamos en Cristo. No va a haber perfección si no tenemos el propósito de una entrega incondicional cada día con Cristo. Vivimos días malos, hermanos. Vivimos días malos. Vivimos días con desafíos tremendos. Pero debemos esforzarnos en el nombre de Jesús a seguir estos lineamientos que la palabra del Señor nos enseña. Amén. El ideal es Cristo. No debemos de pasar desapercibido el trabajo que el Espíritu hace con nosotros, esculpiendo en nosotros paso a paso, de prueba en prueba, de poder en poder, la imagen misma de Cristo en nosotros. Debemos ser mejores hoy que ayer. Debemos ser mejores mañana que hoy. Amén. Y tenemos que decir con toda cabalidad y honestidad, como dijo el Bautista, a él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Amén. El que debe ser exhibido es Cristo. Amén. No nuestras tristezas, no es nuestras lástimas, no nuestros complejos, no nuestros orgullos, no, Cristo. Amén. Cristo. El que salva es Él. Y la Biblia dice que la fe que salva viene por la palabra de Él. Amén. Segunda de Corintios 3:18. Debemos de tener este pasaje bien claro en nuestra mente. Este pasaje está aquí escrito en comparación con la gente que veía a Moisés cuando descendió del monte. Dice que no podían verlo así cara a cara porque traía el rostro iluminado. Venía brillando su rostro. Como no, había estado en el monte 80 días y 80 noches. Es algo increíble. Ese ayuno de Moisés tuvo que ser un ayuno sobrenatural, tremendamente. Primero duró 40 días y 40 noches y luego volvió otros 40 días y 40 noches y descendió con el rostro brillante y tuvieron que ponerle un velo en el rostro. Y dice que esa manifestación tremenda de la gloria en el rostro de Moisés, que había de perecer, dice, fue con gloria. ¿Cuánto más la gloria que hemos recibido de Cristo, que permanece para siempre? Y luego menciona y dice Pablo aquí, por tanto, nosotros todos los que somos redimidos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados como de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
Y cuando dicen la misma imagen, ¿a quién se refiere la misma imagen? A Cristo, es la imagen de Cristo. Al que debemos de parecernos es a Cristo. Amén, hermanos, a Cristo. Ahora, Cristo fue la imagen fiel de su Padre. El que me oye a mí, no me oye a mí, dice, oye a mi Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Amén. O sea, como el dicho ese que usamos, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, igualito al Padre. ¿Sí? No nos confundamos como se confunden los sabelianos o los apostólicos que mencionan que Cristo es el Padre y que el Padre es Cristo y que a veces la hace de Padre y a veces la hace de Hijo. No. Yo un día cité a unos de ellos platicando y les dije, a ver, explíquenme ustedes el Salmo 110:1. ¿Qué dice? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ese versículo es tan importante que se menciona más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Y les decía yo, pues, ¿a cuántas personas ve usted ahí en el Salmo 110:1? ¿A cuántos ve? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿No son dos? Así como dice Juan, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con. La preposición con significa en compañía de, y con su Hijo Jesucristo. O como cuando San Agustín refuta a los arrianos, que son los testigos de Jehová, y a los sabelianos, que son los apostólicos de la fe en Cristo. Y les dice, a ver, Sabelio y Arrio, explícame tú ese pasaje que dice, el Padre y yo una cosa somos. Dice, explícamelo, porque cuando la Biblia dice una cosa somos, me estoy refiriendo yo a la versión antigua. Así dice, la versión antigua, una cosa somos. El Padre y yo una cosa somos. Le dice a Arrio, que son los testigos ahora de Jehová, le dice, ¿qué significa una cosa, Arrio? A ver, explícamelo. No te sonrojes, le dice, explícamelo. Si no puedes, yo te lo voy a explicar. Él es el mismo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Eso quiere decir una cosa. Y le dice a Sabelio, a ver, Sabelio, explícame por qué conjuga el verbo ser en plural. ¿Por qué dice somos? Porque si el Padre y el Hijo fueran la misma persona, diría, el Padre y yo una persona soy. Pero dice, el Padre y yo una cosa somos. Amén. Amén. Sí. Por eso la imagen que debemos de dar es la imagen, como dice aquí 2 Corintios 3:18, la imagen de Cristo. Y dice que el Espíritu Santo trabaja con nosotros en poder y en gloria, hasta que nos parezcamos a Cristo. No somos los mismos cuando nos convertimos, ya han pasado muchos años, amén. Y el Espíritu sigue trabajando con nosotros, como trabajó con Pedro, como trabajó con Jacob, como ha trabajado con muchos, para que seamos pulidos y finalmente nos parezcamos a Cristo. El ideal es Cristo y hay que luchar por ese factor tan importante en la Escritura. Nuestra identidad con Cristo, hermano, debe de ser total. Nos debemos parecer en el todo. Primera de Juan 3:2. Estoy citando un texto que mencioné ahorita. Primera de Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Lo considera usted un privilegio ser hijo de Dios? ¿Sí? A lo suyo vino, ¿qué? Y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La filiación tan grande, tan arraigada y tan profunda con el Padre por medio del Hijo, nos hace, hermanos, tener una esperanza bienaventurada que dice Pablo que si vivimos, ¿qué? Para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, ¿qué? Somos del Señor. Con Cristo nadie pierde. Ya dice Pablo, yo sé que nada será avergonzado, ya sea para vida o para muerte, Cristo será glorificado en mí. Amén. No perdemos con Jesús. Y dice aquí 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios. Era lo que decía ahorita de la redención del cuerpo.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos creen esto de veras, hermano? ¿Cuántos tienen esta esperanza? Y debemos de gloriarnos en la esperanza. Amén. Tenemos una esperanza de vida eterna. Cuando estoy predicando en los funerales, regularmente siempre les digo a los familiares más cercanos al difunto que se consuelen, porque Jesús les dijo a los saduceos un día: ¿qué no habéis leído la escritura que dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Amén. Este cuerpo se deshace y se cumple en nosotros lo que le dijo el Señor a Adán: acuérdate que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, pero un día será redimido. Bendito el Señor. ¿Cómo? No sé, pero yo lo creo con todo mi corazón, porque dice la Biblia que un día los muertos ¿qué? Oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán de sus sepulcros. Ahora, una verdad más que aparece en nuestro texto aquí es la verdad práctica del pasaje. ¿Cuál es? ¿Cuál es la verdad práctica del pasaje? Lo primero que dijimos es que no debemos de claudicar, no debemos de perder de vista a Cristo, no debemos de ser insensatos, debemos de aferrarnos a Él, porque Él nos salvó y nos dio garantías de vida eterna cuando nos dio su Espíritu Santo, que son las arras de la garantía de la posesión adquirida. Luego ya acabamos de mencionar que el ideal es parecernos a Él, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y finalmente aquí en el texto dice que la verdad práctica de nuestro texto es que permanezcamos en Cristo. Que permanezcamos en Cristo. Ojalá que todos los que bautizamos en las aguas bautismales se lograran siempre. Ojalá. No habría lugar que pudiera contener a todos esos convertidos, pero muchos fracasan, muchos se doblegan, muchos reinciden, muchos se alejan. Amén. Muchos se alejan. Pero aquí la verdad escritural es que debemos permanecer en Cristo. Llueve, truene y relampaguee, debemos permanecer en Cristo. ¿Quién no tiene problemas, hermano? ¿Quién no tiene adversidades? ¿Quién? Casi cada hogar que abrimos, hermanos, tiene problemas, tiene detalles. Hay detalles, hay problemas que a veces nos quieren hacer vacilar, pero no debemos de vacilar. Dijo un famoso predicador allá del siglo XVIII, Carlos Spurgeon, del siglo XIX, dijo: en el camino que nos conduce al cielo, dice, no llegaremos allá sino por un pelo, dice. No llegaremos como las naves con el viento en popa cruzando el mar, no. No llegaremos como las aves que cruzan raudas del cielo, no. Llegaremos con las bombas achicando día y noche, con el mástil roto, con las velas hechas jirones, al caer la tarde, cuando estén ya cerrando las puertas de la ciudad. No antes, dice, pero llegaremos. No antes, pero llegaremos. Amén. Oía yo el testimonio de un hermano que fue superintendente general hace muchos años entre nosotros. Lo clasificaban todos aquellos viejos ministros por su forma de oratoria tan extraordinaria que tenía, como el príncipe de los predicadores. Se llamaba Juan Orozco. Era un elocuentísimo hermano. Murió muy joven por causa del diabetes. Y dice que una vez llegó a una reunión, platicaba el hermano Toño Sánchez, que llegó a una reunión y por supuesto pues él era el superintendente. Le dieron lugar para predicar. Dice que todos los pastores se arrimaban lo más que podían para escucharlos porque les encantaba oírlo. Y dice que empezó el hermano diciendo: estuve en Cuernavaca enfermo. En el hospital donde estuve, dice, solo mi almohada fue la testigo muda de mis sufrimientos.
ni mis compañeros en el ministerio, dice, ni mi familia me fue a ver. Estaba allí enfermo, dice. Y entonces, meditando en eso, dice, en mi soledad allí, oí una voz que me dijo, no te preocupes, Juan, son los reveses que da el ministerio. Y entonces dice que dije, ¿qué, Señor? Sí, dice, son los reveses que da el ministerio, dijo. Y entonces dice que dijo el hermano, ministerio santo, ministerio sagrado, sígueme golpeando, sígueme flagelando, que detrás de ti hay unas manos poderosas que te sostienen. O sea, no importa lo que suceda, hay que permanecer. Amén. Hay que permanecer. Un día tuve la oportunidad de acompañar a quien fue mi pastor, el hermano Olmeda, a El Paso, Texas. Él iba a visitar a un compañero de su tiempo que estaba enfermo. Ya no estaba él como líder, había sido superintendente de este distrito hacía muchos años. Se llamaba Adalberto Torres. Y cuando estábamos ahí en el hospital con él, nos empezó a platicar una experiencia que tuvo allí en el hospital. Y dice que dijo el hermano, estaba muy triste, dice, porque los médicos me dijeron que ya no iba a poder predicar ni hablar, porque tenía atrofiadas mis cuerdas vocales. Y había sido un hermano de una voz tremenda. Juan Romero un día me platicó a mí me gustaba oír más, dice, a Beto Torres que al hermano Juan Orozco, porque tenía una voz tremenda, dice, tremenda voz. Pero ahora le están diciendo que no podía predicar más. Y cuando estaba pensando en eso, oyó una voz en su corazón que le dijo, no te preocupes, si las cuerdas vocales se te acabaron predicando mi palabra. Así que, ¿qué importa? Que se acaben los pulmones y que se acaben las cuerdas vocales. Hay que prevalecer, hay que permanecer. Amén, hermano. Hay que aferrarnos a Él. Amén. Y decir como aquel que dijo, hallé al que ama mi alma, trabé de Él y no lo dejé ir. Amén. Ahora, Hebreos 3:6. Voy a hablar ahora como un último pensamiento sobre la verdad práctica de nuestro texto, que es permanecer en Cristo. Hebreos 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Está hablando de la superioridad de Jesús sobre Moisés. Moisés era el siervo de la casa. Cristo es el dueño de la casa. Y dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Dele gloria a Dios por eso. La cual casa somos nosotros. ¿Cómo? Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Gloríese en la esperanza. El día que usted cierre sus ojos aquí, ¿dónde los va a abrir? Irá usted a escuchar estas palabras que dice, bien, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén, hermano. O sea, no hay pérdida con Cristo. No hay pérdida. Alabado sea el Señor. Ahora, Hebreos 3:12 es el libro que les mencionaba ahorita, donde el escritor está insistiendo que Cristo es lo mejor, que no hay que dejar a Cristo, que Cristo es mayor que todo, que vale la pena servir a Cristo. Hay que seguir al Señor. Amén, hermano. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Se fija? Hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor con todo el corazón. Amén. Hay que creerle a Dios. Hay gente que pone en tela de duda muchas cosas de la palabra y afirma que muchas cosas son mitológicas y que son exageraciones. Y como un día un maestro que estaba enseñando en la escuela dijo, yo no creo en los milagros, dijo, no creo en los milagros. Dijo, las aguas que cruzaron los hebreos en el Mar Rojo
tenían 10 centímetros de profundidad. Y luego se levantó un joven de los estudiantes y dijo, yo sí creo en los milagros. Yo sí creo en los milagros. A ver, ¿por qué crees en los milagros? Porque en 10 centímetros de agua que dice usted que tenía el Mar Rojo, se ahogó el ejército de los egipcios, dijo. Hay milagros, amén. El Cristo en quien hemos creído es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso dice aquí que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. Hay que creerle al Señor con todo el corazón. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Fíjese, dice Pedro que nosotros hemos sido hechos participantes de la naturaleza de Él, de Cristo. Somos hechos participantes, dice aquí, de Cristo. Y está el condicionante aquí, se fija, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Este pasaje también era para los Gálatas, por supuesto, para que permanecieran en Cristo. Vale la pena servir a Cristo, vale la pena amar a Cristo, vale la pena adorar a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 4:14 dice el escritor, por tanto, fíjese lo que dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, ¿qué dice? Retengamos nuestra profesión. Como el pasaje ese de Apocalipsis donde dice, he aquí vengo pronto, que dice, retén lo que tienes. Retener no es tener. Tener es una cosa, retener es otra cosa. Retener es defender lo que tienes si alguien te lo quiere quitar. Amén. Hay que retener aquí, como dice el pasaje aquí. Retengamos firme, con convicciones profundas, con conocimiento profundo. Así como le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Puede decir amén si os gusta, ¿eh? No, a nadie se le va a castigar si dice amén. Amén quiere decir, así es pastor, amén. Hebreos 10:23, otro pasaje importante que dice, mantengamos firme, otra vez hablando sobre la firmeza, como retengamos firme. Ahora, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Fíjate que somos exhortados, principalmente a la luz de este pasaje de Pablo, de Gálatas 4:19, a que permanezcamos en Cristo, a pesar de todo lo que pueda suceder. Como aquella mujer ya grande, que tenía un marido incrédulo y que le hacía la vida de cuadritos y que no la quería dejar de ir al culto. Un día se cansó el marido de tanto luchar con la señora cristiana y le sacó una pistola y se la puso en la cabeza y le dijo, si te vas al templo, te mato. Y él dijo, mira, si no disparas, me voy al templo, y si disparas, me voy con Cristo. Así es que no hay problema. No perdemos con Cristo, amén, hermano, no perdemos. Hebreos 10:38 y 39 es un pasaje también que aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, donde dice, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, ¿qué dice? No agradará mi alma. Pero luego quiere afirmar el entusiasmo y las convicciones de los creyentes y le dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Amén. ¿Vale la pena servir al Señor? Vale la pena servir al Señor. Vale la pena parecernos a Cristo. Amén. Miqueas 4:5. Miren la convicción del profeta. Ya estoy terminando, no se apure, ¿eh? Ya ando buscando pista. Miqueas 4:5 dice el profeta, ¿nosotros qué? Nosotros con todo, y subraya esa palabra, nosotros con todo.
Andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, ¿qué? Eternamente y para siempre. No vamos a doblegarnos, no vamos a claudicar, no nos vamos a desanimar, no. Vamos a servir a Dios con todo el corazón. Decía el hermano Toño Sánchez, si tú pierdes todo el dinero que tienes, no pierdes nada. Si pierdes la salud, pierdes un poco. Pero si pierdes los ánimos, pierdes todo. No debemos dejar de luchar. Amén. Amén, hermano. Un día estaba escuchando a Víctor Richard hace muchos años. Ya está con el Señor, hermano. Cuando yo era pastor en la Junta, hace muchos años ya, allá por el 66. Él era pastor también ahí. En ese tiempo él no creía en el bautismo con el Espíritu Santo ni en la sanidad divina. Pero luego él se fue allá a Estados Unidos y allá lo bautizó el Espíritu Santo y ya resultó ser lo que conocemos de Víctor Richard. Y estaba predicando él allá en Anaheim, California, en un congreso de evangelistas, y estaba hablando sobre José. Y estaba hablando sobre la forma en que José se aferró a sus sueños y a sus visiones. Y luego comparó, en el buen sentido de la palabra, a José como con un perro que trae el hueso en la boca. Nadie se los pudo quitar. Nadie. Lo envidiaron sus hermanos y casi lo matan. Lo venden. Va a parar a Egipto. Va a trabajar con Potifar, el de la guardia militar. La mujer de él lo tienta casi cada día para que duerma con ella. Él se rehúsa. Él dice, lejos esté de mí pecar contra Jehová y hacer tan grande mal. Luego lo meten a la cárcel injustamente. En la cárcel dura algunos años. Aquel copero al que le reveló el sueño se olvidó de él. Finalmente lo mandaron llamar para interpretar los sueños del faraón. Lo hicieron segundo de faraón, padre de faraón. Lo casaron con una mujer egipcia, le cambiaron su nombre por Sabnat Panea, y cuando tenía 110 años le dijo a sus hermanos, yo me muero, mas ciertamente Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos allá, a donde yo pertenezco. Qué hermoso, ¿verdad? Que por eso me acordé de José, porque dice, con todo, no importa las adversidades, no importa los vientos contrarios, no importa, hay que seguir adelante en el nombre de Jesús. Isaías 1:30, ya nomás 3 versos más cito y termino. Argumento los pensamientos con los pasajes para que sean más entendibles y más creíbles, ¿verdad? A ver, ¿es Isaías 1:30? No, a ver, ¿qué estoy aquí mal? Yo creo que sí, apunté mal el pasaje. El pasaje que tengo aquí dice, a ver si alguien lo puede buscar ahí en su teléfono, dice, ay de los hijos que se apartan, ay de los hijos que se apartan. O sea, no nos va a ir bien, como Isaías 31, entonces al revés, ¿verdad? Un error de dedo ahí. Le iba a mencionar un pasaje escritural que se me fue. Bueno, Ezequiel 18:24 dice, mas si el justo se apartare, vivirá él. Vivirá él. El pasaje que tenía en mente es aquel cuando les dice el Señor a los hebreos, ve tú y sabe cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino. Ve tú y sabe cuán malo y amargo. Y luego cuando el salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en la tierra nada deseo fuera de ti. Tú eres el ideal, tú eres el amor principal en mi corazón. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, vivir a Cristo en la forma apropiada es lo ideal para nosotros. Cité el pasaje Gálatas 2:20, que dice Pablo,
allí en Gálatas 2:20, con Cristo que estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el ideal, amén. Debemos de decir, como Filipenses finalmente 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le pregunto, ¿ya está Cristo formado en nosotros? ¿Hay alguna fase de nuestra vida en que Cristo todavía no ha sido perfeccionado en nosotros? ¿Estamos nosotros bien aferrados ya a nuestras convicciones de seguir a Cristo a pesar de todas las cosas? Como decía ahorita, casi todos, hermanos, somos agredidos por el mal. Dice el apóstol Pedro que el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y nosotros no desconocemos las maquinaciones del diablo, pero hay que perseverar en el nombre del Señor. Hay que perseverar en el nombre del Señor. Le dijo Dios a Gedeón, después de que llevó al pueblo, después de que le dijo al pueblo, iban 32,000, fíjese, a la pelea, y le dijo, diles, ¿sabes que son muchos estos? Son muchos. Si ganan la batalla se van a enorgullecer y van a decir, mi fuerza me salvó. No, diles que quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Se devolvieron 22,000. Quedaron 10,000. Luego dijo, también son muchos todavía. El Señor salva con muchos o con pocos, amén. Llévalos a beber al río y el que lleve el agua con su mano a su boca, apártalo. El que se agache, ese apártalo también. 300, nada más, tuvieron precaución al beber agua. Con esos 300. Pero el pasaje que quiero citar es cuando les dice, quien tema y se estremezca, que madrugue y se devuelva. Y se devolvieron 22,000. Entre nosotros, hermanos, ¿cuántos estamos dispuestos a seguir al Señor a pesar de todo? Levantan sus manos, ¿eh? Amén. Pónganse de pie. Dígale al Señor que usted lo quiere seguir hasta el fin, que usted quiere perseverar hasta el fin, que usted quiere amarlo hasta el fin, que es un privilegio para usted servir al Señor. ¿Lo es? Dígaselo en esta hora. Padre, te damos gracias en esta hora por este grupo de tus hijos que están celebrando aquí una victoria de 13 años. Señor, te pedimos que la actitud del corazón sea seguirte, Señor, hasta el final. Como tú dijiste, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí estamos, vasijas de barro, confiando en tu poder, confiando en las garantías de tu presencia, confiando en la gracia que tú nos has dado llena de promesas. Aquí estamos, Señor. Sabemos que hay pruebas, que hay luchas, que hay dificultades, pero aquí estamos, Señor. No queremos arredrarnos, no queremos voltear hacia atrás, porque tú dijiste que el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a que este grupo de hermanos canten victoria, Señor, al final de sus vidas. Bendícelos, prospéralos, dales de tu gracia. Afirma sus convicciones, Señor. Afírmalas, que no seamos insensatos, que no seamos necios, que podamos aquilatar, Señor, en su verdadero valor lo que significa lo que tú hiciste por nosotros. La gracia que tú hiciste por nosotros, la salvación tan grande que hiciste por nosotros y los peligros tan terribles de descuidarla, porque tu palabra dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos.